¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bueno, me presento. Yo soy Tona y esto es Rockbook. Bueno, como podrán haberse dado cuenta, ese es mi primer video en YouTube y con el que inauguro el canal. Bueno, Rockbook va a ser un canal de BookTube en el cual solamente voy a dar mis opiniones, mis puntos de vista y unas cuantas recomendaciones de los libros que me han gustado, así como una que otra dinámica con respecto a los libros. Y bueno, se me hizo interesante empezar el canal con un video que se me hizo muy interesante, que es nada más y nada menos que el resumen de medio año. Y bueno, sin más creo que podemos comenzar. Bueno, empezamos el año muy bien porque leí A la sombra de las muchachas en flor de Marcel Proust. En este caso cabe aclarar que no es todo este libro porque, bueno, como dato, En busca de tiempo perdido es una novela dividida en 7 pedazos, en el cual yo he leído el primero y acabo de terminar el segundo, que en este caso es primero Por el camino de Swan y el segundo A la sombra de las muchachas en flor. Esos dos primeros vienen en este volumen. Bueno, ¿qué puedo decir de este libro? Es una belleza, es una joya, es de lo mejor que he leído en toda mi vida en cuanto al lector. Y pues solamente cabe aclarar una cuestión, que es un libro difícil, un libro pesado y un libro denso, pero que cuando uno se adentra en él es una experiencia magistral, es una belleza. Y bueno, no puedo profundizar más allá sobre este libro porque pienso hacerles su reseña para poderles explicar bien de qué habla y de qué más o menos trata. Ok, bueno, seguí con un libro muchísimo más sencillo de leer y muchísimo más corto, que es El jardín de las mariposas de Dot Hutcherson. En este caso es una historia policíaca y nos cuenta la historia de Maya, que es nuestra protagonista. Y bueno, este libro me recuerda un poco a las películas que son como de resolver misterios y de resolver casos, porque en este libro nos van narrando, por así decirlo, dos historias, que una es la historia como tal de Maya, de lo que vivió en el jardín de las mariposas, y la otra que es son las entrevistas que da al FBI. Bueno, en sí es una historia buena, una historia palomera, muy entretenida, pero un poco fuerte por el asunto de que contiene un tema bastante, pues sí, truculento o delicado, que es nada más y nada menos que pues el abuso. Así de sencillo. Entonces, es una novela que yo recomiendo mucho para quienes les gustan las novelas emocionantes o adictivas, y que están un poco acostumbradas a ese tipo de temas más o menos fuertes, porque hay partes en las que sí te pueden, pues sí, como que mover el tapete. Entonces, lo recomiendo mucho y pues sinceramente me gustó mucho, a pesar de que es muy corto y se puede leer muy rápido. Bueno, después siguió Origen de Dan Brown, que en este caso igual es una historia súper sencilla, es un libro muy fácil de leer. A pesar de que está gordo, es muy rápido de leer. Yo lo leí como en aprox 2 semanas, más o menos, como 15 días, porque es adictivo, es muy bueno. En este caso nos narran la historia de Robert Langdon con su acompañante en turno, que en este caso es Ambra Vidal, y bueno, ellos dos tratan de demostrar o encontrar al asesino de Edmund Kirch. En este libro nos vamos a encontrar diversos personajes interesantes y varios temas como muy discordantes entre sí, como lo es la arquitectura, el arte de Gaudí, la computación, la religión, porque pues siempre tiene que ver religión, la inteligencia artificial y las computadoras. Entonces, cada uno de estos temas van conformando una historia muy entretenida y que te mantiene pegado al libro todo el tiempo. Así que la verdad es una pasada, es muy divertido, es muy entretenido. A pesar de que, además de que es muy divertido porque tiene un sentido del humor un poco irónico, es muy entretenido en ese sentido también. ¿Qué más puedo decir? Simplemente cabe aclarar que no es como tal una saga, la de Robert Langdon, porque bueno, yo tenía esa duda de si se tenía que leer en orden o se podía leer de forma individual, y la respuesta correcta es que pues pueden ser ambas, así que no tiene problema si quieren empezar con él. Con conocer a Dan Brown es una gran forma, así que lo recomiendo un montón. Bueno, después siguió un libro un poquito
poquito más profundo, un poquito más profundo y un poco más intrincado, que es Un mar oscuro de Annie Perry. En este caso es un libro un poquito más cortito, pero aún así está muy entretenido. He de decir que también es un libro que va de menos a más. Al principio está un poco lento, pero conforme se va desarrollando la historia se vuelve más interesante. En este caso, la verdad, me recordó mucho a los episodios de La Ley y el Orden, porque en este caso el libro se ambienta en el 1864, que inicia a partir de un asesinato que aparentemente es un hecho aislado. Entonces, conforme se van encontrando pistas, que es un rollo encontrar las pistas aquí, van haciendo un caso. Entonces, aquí nuestro protagonista es el detective Monk y por decirlo, su equipo. En este caso también está un abogado, que es el que trata de demostrar que la esposa de un profesor, de un científico, es inocente de cometer el asesinato. Entonces, como ella ya está en proceso en el juicio, el caso tiene que resolverse antes de que dicten la sentencia. Entonces, es un libro muy entretenido, muy intrincado, porque son muchas historias. Los detectives van de un lado al otro, van recorriendo media ciudad, y además de eso nos van mostrando cómo el propio abogado ayuda a resolver el caso. Entonces, es por eso que se me hace muy parecida a La Ley y el Orden, porque nos marcan tanto el caso como la parte del juicio. Así que es muy bueno, es muy entretenido y sinceramente me gustó mucho, además de que es una muy buena introducción. Es el primero que leo de la autora y me gustó bastante, así que es súper recomendable también. Ok, el que sigue es un libro más difícil porque es un poco más denso, pero bueno, de ese tengo un poco de... sí tenía como más reticencia de hacer un tipo de reseña, porque este libro es tal cual filosofía. En este caso, el libro como tal, el tomo, contiene 3 libros, que son Las Consolaciones, Los Diálogos y Las Epístolas Morales a Lucilio. En este caso solamente he leído Las Consolaciones aún, todavía me faltan los otros dos. Y bueno, ¿qué puedo decir de Las Consolaciones? Es una chulada, es una joya, a pesar de que es súper corto, porque de todo el libro, que no es muy gordo, Las Consolaciones solamente abarcan más o menos esto del libro. Entonces es algo súper corto y súper accesible de leer. En cuanto a filosofía, es de lo más accesible que también he leído, porque Las Consolaciones no son más y nada menos que simples cartas. En este caso son 3, que es a Marcia, a la mamá de Séneca o la madre de Séneca, y a Polibio. En cada una de ellas nos van contando o nos van mostrando varias situaciones y cómo enfrentarlas. En el caso de la consolación a Marcia, es una carta que dirigió Séneca a Marcia porque el hijo de Marcia falleció. Entonces es él tratando de consolarla y de recomendarle, por así decirlo, o exhortarla a usar más la razón y no tanto los sentimientos. Entonces, de aquí se despliega una gran gama de sabiduría, una gran gama de temas, una cantidad impresionante de información que es de verdad una pasada. No se hace pesado, no se hace tedioso, y lo más importante, es entendible. En cuanto a filosofía, es de lo más tranquilo que he leído, y eso que he leído poco, es de lo que más recomendaría yo como lector, no como filósofo ni como estudiante de filosofía, sino como lector. Les recomendaría a todos y cada uno de aquellos que tengan ganas de pensarlo un poquito más en cuanto a la muerte, en cuanto a la pérdida de un ser querido, en cuanto a la pobreza, en cuanto a la parte moral, en cuanto a cómo sentirse bien consigo mismo, de cómo enfrentar la adversidad, etcétera. Así que de verdad es de los mejores que he leído en lo que va del año. Bueno, el que sigue es Cuentos Góticos de Elizabeth Gaskell. Este libro, la verdad, tenía un buen de ganas de leerlo. Lo recomendó, creo que Magrata Cuestiones y a Cumbres Clásicas. La verdad me interesó mucho porque pues a mí me gusta mucho el estilo arquitectónico gótico, y bueno, dije, tengo ganas de leerlo, se me antoja leerlo, y yo tenía una idea de más o menos, tenía una perspectiva, mejor dicho, de
deberían de tratar estos libros, y yo creía que eran de misterio o de terror o de fantasmas o algo así. Y no, me enfrenté con cuentos que son historias muy crudas, muy crueles y muy tristes. La verdad es una conversión de cuentos muy, hasta cierto punto, inquietantes en ese sentido. Es literal ver sufrir al protagonista todo el cuento. En este caso son 9 cuentos que la verdad mis favoritos fueron 2. Y bueno, ahorita les voy a decir más o menos como cuáles fueron los que más me gustaron. Mis favoritos fueron La Mujer Gris, que esa es una historia muy triste, porque sí es muy trágica, pero que te mantiene pegado en el libro todo el santo rato. O sea, todas las páginas me las chuté como en una sentada de ese cuento, porque no puedo dejar de leerlo, está buenísimo. La que le sigue sería La Bruja Lois, que de hecho es el cuento más largo, que bueno, en este caso nos cuentan la historia de la bruja Lois, precisamente, que presencia todos los juicios de Salem. Y es una historia muy conmovedora, muy tal vez reflexiva, pero también muy triste, así que es muy buena. Los que más o menos me gustaron, o sea, que sí disfruté, pero no al nivel de La Bruja Lois o La Mujer Gris, sería la historia de la vieja niñera, que es muy chulada, está muy bueno, está muy creepy. La Clarisa Pobre, está bueno, pero que llega, bueno, obvio, pedazos como que medio tediosos. La Rama Torcida y La Maldición de los Griffiths. Están buenos, pero no me encantaron. Están entretenidos, me gustaron, los disfruté, pero no me encantaron. Y los que la verdad no me gustaron nada fueron Desapariciones, que ese fue super X, o sea, no pasó pues nada, o sea, fue muy... La Historia del Caballero, que se me aburrió horriblemente. Y curioso de ser cierto, que el final me pareció horrible, no me gustó para nada el final de ese cuento. Así que en general es un gran libro, es un libro que disfruté y que la verdad recomiendo un montón. Bueno, el que sigue es Camina la Noche, de Álvaro Silva. Este libro, aunque está chiquito, también me gustó mucho, es una joya, es una novela súper cruel, es muy triste y es muy melancólica, y sobre todo es muy profunda. En este caso tenemos más que nada 3 protagonistas, que es Julio Espino, el padre Sabino Gómez Duval y Cristóbal Ramos. Cada uno de esos personajes es muy humano, nos enfrentamos a personajes que no son ni buenos ni malos, son simplemente personas que entiendes perfectamente bien por qué hicieron lo que hicieron. Entonces, la verdad es una historia profunda que nos pone a reflexionar, sobre todo en la parte de que nuestras acciones, cómo repercuten en la vida de los terceros y no solamente en nosotros. Entonces nos marca eso. También nos recalca mucho aquí cómo las personas, o cómo nosotros como personas somos, por así decirlo, presa de las mismas circunstancias, y cómo ellas nos van, por así decirlo, forjando el carácter y las acciones que nosotros cometemos. Entonces es una novela muy buena. Tampoco pienso en ahondar mucho en esta, porque también quiero hacer la reseña completa de y poderles explicar bien de qué trata, cómo está dividido y por qué me gustó tanto. Así que simplemente puedo decirles ahorita que ha sido también uno de los mejores que he leído. Es muy bueno y tristemente no es tan conocido. Entonces, si lo encuentran por ahí, pues por fin denle una oportunidad, porque es muy chido, está muy bueno. Bueno, el que sigue es Ken Follett con El Escándalo Modigliani. Este libro chiquito, está súper cortito, está súper chido, está muy emocionante, está muy entretenido. Es más o menos como de la onda de Dan Brown, porque en este caso lo que andan buscando no es el asesino, sino un Modigliani perdido, que es el que le da el nombre al libro. Bueno, en este caso nos vamos a encontrar con un montón de personajes, porque la verdad son muchos. De hecho, a mí me costó un poco de trabajo seguirles el paso de tantos personajes que eran. Y bueno, cada uno de estos personajes tiene, por así decirlo, un motivo por el cual encontrar el Modigliani perdido. Entonces, cada uno de ellos es básicamente un concursante en una carrera por el Modigliani. Cada uno de ellos nos muestra su porqué,
sea, algunos lo querían por dinero, algunos lo querían por una investigación, algunos lo querían por otras cosas. Entonces aquí nos marcan también lo que es la, pues sí, el arte, el tráfico de arte, las falsificaciones, las conspiraciones que se hacen en las mismas galerías, entre otras cosas truculentas. Entonces es un libro súper adictivo que te lo puedes chutar como en 4 días, porque yo lo leí como en 4 días, y que lo disfrutas desde el principio hasta el final. De hecho, el final ha sido de los mejores que he leído, me gustó mucho el final y la verdad no te la ves venir con él. Así que es súper, súper recomendable y es muy bueno para introducirse al autor, porque en primera es fácil de leer y en segunda es cortito, porque Ken Follett regularmente escribe puros ladrillos. Bueno, el que sigue es Las Memorias de la Casa Muerta de Fyodor Dostoyevsky. Pues, ¿qué puedo decirles de este libro? He de ser honesto, no me gustó. Sinceramente, me aburrió. Sinceramente no me gustó, me aburrió, me hastió y lo disfruté, pero en una parte muy mínima. Bueno, Las Memorias de la Casa Muerta de Dostoyevsky nos cuentan la historia del protagonista, que en este caso es Alexander, y nos cuenta su historia en presidio, de cómo llegó a la cárcel y a los trabajos forzados en Siberia. Esta novela tiene pues sí como cortes autobiográficos, porque Dostoyevsky lo mandaron a trabajos forzados en Siberia. Entonces, no, aquí nos cuentan cómo era la organización social en la misma prisión, cómo llegaban las personas, cómo eran los trabajos forzados, cómo era su contacto con el exterior, etc. Hasta ahí todo va más o menos bien, pero la narración se me hizo muy lenta y muchas veces nos contaban las historias de por qué los presos llegaban a presidio. Entonces eran como muchas historias inconexas entre sí, que la verdad no disfrutaba, no podía empatizar con ninguno de los personajes y sinceramente me aburrió mucho. He de decir que hubo pedazos que los disfruté un buen, porque este libro se centra también más que nada en la parte psicológica de los personajes y las reflexiones que hace aquí Dostoyevsky sobre la libertad, sobre el entendimiento humano, sobre la concepción de sí mismo con respecto a la sociedad, cómo concibe a la sociedad después de estar en presidio o durante el presidio y antes del presidio. Todo ese tipo de reflexiones se me hicieron una verdadera joya, muy buenas, muy profundas y que la verdad te ponen a pensar más de una vez. Así que por una parte lo disfruté en la parte del análisis psicológico, pero la narración se me hizo súper pesada y súper aburrida. ¿Lo recomiendo? Pues sí lo recomiendo, porque se me hace un libro interesante y que tal vez no estaba yo en el momento idóneo o en el momento preciso para poderlo disfrutar como se merece, porque Dostoyevsky en general es muy bueno. Así que sin más que decir, pues se los recomiendo a la reserva de, con la reserva de que a mí en lo personal se me hizo algo aburrido. El siguiente que leí fue 10 negritos de Agatha Christie. Este libro chiquito, ahí como lo ven, es una belleza, es súper emocionante, súper buenísimo, la verdad es muy chido. Es básicamente la historia de Among Us porque en este caso igual son 10 personas que van a la isla del negro. Cada uno de ellos por eso esconde algo que nadie más sabe, a excepción de uno, que en este caso por ser el impostor. Y bueno, a todos y cada uno de ellos les van pasando cosas por eso misteriosas, y todos empiezan a sospechar de todos, y uno como lector no puede ni siquiera sospechar de alguien. O sea, porque todos tienen movimientos como por ejemplo tan perfectos que no sabes quién es el que está detrás de todo esto. Entonces es una historia de misterio como la que nos tiene acostumbrados a Agatha Christie, pero que la verdad en tan pocas páginas nos regaló una obra súper buena. O sea, no podía dejar de leerlo. De hecho me la pasaba pensando cuando dejaba de leerlo estaba pensando de quién es, ¿por qué será? ¿Quién fue? Yo estoy sospechando de tal persona, pero ya me hizo dudar tal persona y así. O sea, la verdad es muy chido, lo recomiendo un buen. Además de que creo que también es una gran iniciación con la autora y con el género valga la redundancia, en general. Porque es fácil de leer. De hecho, en esta edición que tengo yo, viene al inicio el listado de personajes, porque como
se meten todos de golpe, o sea, los 10 así en el primer capítulo, puede ser un poco abrumador. De hecho a mí me pasó de que es algo como de a ver, espérate, quién es quién. Entonces esa lista de personajes es una gran ayuda y te facilita mucho la lectura. Así que si lo encuentran, además de que no es caro, si lo encuentran, porfi, léanlo y sobre todo disfrútenlo porque es una chulada. El siguiente en turno fue Alfaro de Virginia Woolf. Este libro, igual, ahí como lo ven, este año me he llevado buenas sorpresas con los libros cortos, porque regularmente yo leía como libros más o menos gordos y esta vez me decidí por libros un poquito menos extensos. En este caso leí Alfaro de Virginia Woolf y wow, fue una revelación. A partir de aquí la autora se convirtió en una de mis autoras favoritas, de mis autores en general favoritos, porque la historia que nos narra aquí es súper sencilla. O sea, lo único que sucede aquí es la familia Ramsay con sus invitados estando en su casa tratando de ir al faro. O sea, eso es lo único que sucede. Alguien tal vez está pintando por ahí, o alguien está tejiendo, o alguien está simplemente caminando o comiendo. O sea, eso es lo único que sucede en todo el libro. Bueno, casi todo el libro. Y en tan pocas páginas, en tan pocas acciones, Virginia Woolf nos regaló una historia súper profunda, súper melancólica. No es tanto triste, sino melancólica, reflexiva, que te envuelve completamente. Es una belleza de libro. De hecho, también tengo pensado hacerle una reseña porque es una joya, simplemente es una joya. A lo que va del año, a excepción de Busca el tiempo perdido, este ha sido el mejor. Inclusive superando un poco a Seneca, porque a pesar de que Seneca me encantó, aparte de que me encantó, me entretuvo. O sea, aquí nos narran mucho sobre el sentido de uno mismo, la capacidad intelectual que tiene uno mismo, la sensación o la impresión de libertad que tiene uno como persona, el paso del tiempo, sobre todo el paso del tiempo, nuestros ideales, nuestros sueños, nuestras perspectivas. O sea, nos narra un montón de impresiones en este libro. Es una chulada. Vi por ahí que este no es un buen libro para iniciarse con la autora, pero sinceramente a mí no se me hizo denso, no se me hizo pesado, al contrario se me hizo más o menos liviano. He de decir que se me hizo mucho más pesado el de A la sombra de las muchachas en flor. Y si quieren leerlo, sí léanlo, pero ténganle un poquito de paciencia porque no es una historia sencilla, ya que en este libro no hay como tal tampoco como un protagonista. La que gana aquí protagonismo es la señora Ramsay, pero de aquí nos van saltando casi de personaje a personaje de qué piensa cada uno de los personajes en diferentes situaciones. Entonces te puedes desorientar porque los cambios son a veces un poco bruscos, pero se disfruta y no tienes que estar como que pensando, tratando de entenderlo como que palabra por palabra. Simplemente es dejarse llevar y dejarse envolver por la prosa de la autora, así que es mega recomendable. Bueno, el siguiente, y de hecho de los últimos que he leído, es Lord Jim de Joseph Conrad. Este libro es un poco más gordo, tiene como casi 600 páginas, y en este me pasó algo muy similar a lo que me pasó con Memorias de la Casa Muerta. No me gustó, me aburrió, me confundió, pero aún así lo disfruté. Ni siquiera lo terminé, pero lo disfruté. Porque este libro es igual muy profundo, muy denso, y que bueno, en general trata sobre Jim, que tiene un incidente en alta mar y cómo ese incidente repercutió o fue un parteaguas en su vida. Y esa es básicamente toda la historia, las aventuras, por así decirlo, de Jim después de ese suceso. Bueno, este libro se podría, por decirlo, dividir en 3 pedazos, que el primero es como que los pormenores de lo que sucedió, de quién es Jim, y el segundo, que es como casi todo el libro, no es narrado por el Capitán Marlowe. El Capitán Marlowe funge como casi que es como su padre de Jim y el que trata de guiarlo a través de todas las situaciones en las que se va a presentar.
En general es un libro muy confuso porque al momento de ser contado por el Capitán Marlowe, luego te regresaba en el tiempo, a veces te contaba lo que otra persona estaba pensando, o sea, te movía mucho de lugares, de situaciones, de personajes, de, de básicamente de situaciones y de tiempo. Entonces era algo confuso seguirle más o menos el paso. Además de que yo tampoco pude empatizar con ninguno de los personajes. A veces se me hacían como demasiado como demasiado hasta cierto punto como medio artificiales. O sea, como que no te la creía. Bueno, yo nunca me la creía que actuara alguien así. Pero bueno, fue por eso que no lo disfruté tanto en ese sentido. Pero al igual que con las memorias de la Casa Muerta, los análisis que aquí se hacen del valor, de la valentía, del sentido de pertenencia a tu país, del sentido patriótico, de el deseo de pertenecer a tu sociedad o el deseo de salirte de tu sociedad, del sentido de libertad, de muchas cosas, es abrumador, es abismalmente bueno, es muy chido, porque nos marcan muchas reflexiones que se hacen sobre Jim, sobre su valor, sobre que el valor y la cobardía son dos caras de una misma moneda, de que la libertad no es algo que podamos, por ejemplo, concebir porque finalmente vamos a ser presos de una situación. Todo ese tipo de cosas se me hicieron muy buenas, se me hicieron muy interesantes y que sinceramente esas partes las disfruté mucho. De hecho casi termino el libro, pero llegó un punto en que ya me desesperó y preferí dejarlo hasta donde yo lo disfruté y hasta donde me pude quedar con esa historia que dije, bueno, la gocé y la recomendaría porque creo que cada uno de nosotros podría interpretar un poco diferente cada una de las reflexiones que se hacen en este libro. Es un libro denso, es un libro confuso, es un libro bueno y que se lo recomiendo sobre todo a aquellos que ya están como más acostumbrados a los libros clásicos, porque ese tiene todo lo de un clásico, que ya estén como más o menos acostumbrados al casi que es el flujo de conciencia, como al estilo de Virginia Woolf, porque si no sí se les va a hacer muy cuesta arriba. Bueno, y el último que voy a reseñar como tal, como libro, es este chiquitín de aquí. Ahí como lo ven, todo chiquito, todo flaquito. Es un novelón, es muy bueno. Es nada más y nada menos que La Rosa de los Vientos de Concha Espina. En este libro nos van marcando la transición de nuestra protagonista, que es Soledad Fontanebro y Romerosa, a lo largo de, por así decirlo, su pubertad, su transición a la adolescencia. Y en este proceso nos van marcando lo que es la fidelidad, lo que es la familia, lo que es el amor, los diferentes tipos de amor. En el caso del amor a tu familia, el amor a tus padres, el amor a tu amigo, a tu mejor amigo, a quien quieres ser tu novio o tu novia, etc. Como todo ese tipo de situaciones te pueden confundir tanto, te pueden marcar tanto, sobre todo en esa etapa tan complicada. Y en este caso nos van marcando mucho ese tipo de situaciones, mucho ese análisis que se hace sobre la psicología de, en este caso, de la protagonista, cuando ella pasó por esa edad. En este caso, la historia se nos centra más o menos como a principios del siglo XX, o sea eso de 1900. Y como ella pasa por la decepción amorosa, la entrada de un nuevo integrante de la familia, la disgregación de su zona de confort, porque su mejor amiga, que en este caso era básicamente como su nana, deja de estar con ella, de cómo ella tiene que asumir ese papel como tal, como de mujer, y de que ya está en edad de tener pareja o de casarse. Todo ese tipo de cosas es a la que se va a enfrentar nuestra protagonista y que nos va enseñando un montón de cosas a lo largo de cada una de esas situaciones. Tal cual te puedes poner en el papel de la protagonista y sobre todo puedes hacer clic de tal forma que puedes incluso verte reflejado en ella. Así que es un novelón que he de decir que es más o menos denso porque es muy introspectivo. O sea, la verdad, las acciones, así como en Alfaro, las acciones no tienen como que tanto protagonismo como la parte emocional de nuestra protagonista. Así que
si lo encuentran, aunque no es fácil de encontrar, si lo llegasen a encontrar, por fin léanlo, denle una oportunidad tanto a la obra como a la autora, porque ambas son muy buenas. Y sin más que decir, se los recomiendo, es una joya simplemente. Y bueno, como bonus tenemos a grandísimo Platón. Que bueno, no he de decir que no leí todo el tabique, porque como pueden ver es un ladrillo, como dicen en español, es un tocho. Y bueno, solamente he leído en este caso, bueno, del que les voy a hablar es la Apología de Sócrates. Los diálogos de Platón son sencillos de leer, hasta cierto punto, o sea, no es como un Dan Brown, así de sencillo, no lo es, pero tampoco es muy complicado y tampoco es muy denso. Puedes leerlo sin ningún problema, o sea, yo no les repito, yo no soy estudiante de filosofía y los he podido leer sin ningún problema. Así que en ese caso la Apología de Sócrates nos narra por el propio Sócrates su defensa en su juicio. Y aquí nos van marcando muchas cuestiones súper interesantes y que yo la verdad les recomiendo a todas las personas. O sea, no solo los que leen literatura o los que leen filosofía o los que son ingenieros o los que son comerciantes o los que son... No, o sea, todos y cada uno deberíamos leer la Apología de Sócrates. Por aquí nos exhortan a pensar por nosotros mismos. O sea, tal cual es Sócrates diciéndote y sangoloteándote para que pienses por ti mismo, de que no te vayas por las costumbres o por las tradiciones sin saber por qué. Simplemente trata de analizarlo, trata de pensar por ti mismo y sé un libre pensador. Y básicamente de eso trata el diálogo. Y además de que es fácil de leer, es súper corto, o sea, son como 20 páginas. Así que si tienen la oportunidad, tienen las ganas de leer algo un poco más reflexivo, por fin denle una oportunidad a algún diálogo de Platón, porque no los va a decepcionar. De hecho, Platón también es más sencillo porque luego en sus definiciones luego hasta te da ejemplos, así que no hay pierde. Así que por fin lean a Platón. Bueno, sin más por el momento, hemos concluido con el resumen de medio año. Y bueno, ya saben lo de siempre. Denle like, suscríbanse, déjenme sus comentarios y nos vemos en un siguiente video.